Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Nos da mucho gusto que nos deje llegar a su hogar, que como siempre, el programa Derecho Familiar tiene para ustedes las prioridades, los conocimientos de vanguardia, las últimas reformas, como va a ocurrir hoy, sobre derecho familiar. Antes de entrar en la materia, tengo el gusto de presentarles a ustedes dos distinguidos personajes de la judicatura mexicana, ya conocidos también porque siempre que los llamamos para apoyar estas iniciativas dicen presente. El doctor Juan Luis González Alcántara y Carrancá, que es un distinguido catedrático de nuestra facultad y además magistrado de la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Maestro, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias, doctor. Y el doctor Demetrio Cortés Ortega, también un extraordinario jurista, ustedes lo conocen, y como siempre vamos a abrevar de los conocimientos tanto del maestro Juan Luis González Alcántara como del doctor Demetrio Cortés, porque hoy, doctor, bienvenido. Gracias, doctor. Hoy vamos a traerles a ustedes una primicia que hasta ahorita ningún medio electrónico, excepto alguno impreso, ha hablado de esta reforma. El 23 de julio, recientemente, de este 2012, se hizo una modificación al Código Civil para el Distrito Federal, en el cual prácticamente se tocaron 150 artículos. Imagínense ustedes qué trascendente es una reforma cuando en un código de 3.074 artículos, excluidos los del derecho de autor, se hace una reforma de esta magnitud. Entonces, para entrar en la materia, que es cuestión de testamentos, yo le pediría al doctor Juan Luis González Alcántara y Carrancá que nos hiciera un semblante general, algo referido a esta materia de los testamentos y lo que ha ocurrido con una reforma de esta magnitud. Por eso, el programa, maestro, como dice, hoy solo se puede otorgar un testamento en el Distrito Federal o seguimos con los 8 que ha sido la tradición. Bueno, en términos generales nos sorprende muchísimo que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que se había caracterizado por estar pendiente de los reclamos sociales, de ayudar a las clases desposeídas, de ayudar a la sociedad en general, pues diera una última un cambio de 180 grados para favorecer a un sector únicamente de la población y formalizar los testamentos en manos de los notarios. Parece ser que es un retroceso el que se tiene porque, pues como van las cosas, el día de mañana vamos a tener los divorcios, las liquidaciones solamente tramitadas ante los notarios. Dejan afuera la posibilidad de otro tipo de testamentos que tenían un gran contenido social. Si bien nuestro Código Civil conservaba las figuras que datan pues del Código Civil de 28 que copiamos del de 84 y el de 70, que permitían el testamento hológrafo y otras modalidades del testamento, ahora solamente lo vamos a hacer ante los notarios. Y el pretexto o la justificación que fue aprobada esta reforma casi por unanimidad, salvo un par de ausencias, pues les da a los notarios la facultad de que se hagan los testamentos ante ellos, siendo que en realidad deberíamos de haber dejado toda la tramitación en manos de los jueces, por lo menos la primera fase de los testamentos, y ahora favorecemos propiamente a 250 notarios, que es en el caso del Distrito Federal. Usted sabe perfectamente que en casi toda la República, estados como Hidalgo, por poner un ejemplo, tienen más notarios que en el Distrito Federal. Y entonces los notarios pues tienen garantizado un acceso por todo el tipo de atribuciones y realmente yo considero y critico la reforma que se hizo durante el periodo de vacaciones del propio tribunal. No se escuchó a nadie, la hicieron muy por debajo del agua y desaparecen otros testamentos como el militar, el marítimo, el privado, el hológrafo, los otros testamentos, y ahora solamente nos dejan el testamento que se formaliza ante los notarios. Y como usted lo señala atinadamente, pues se reforman pues, un mundo de artículos que quitan, borran y tachan, como si la reforma
hubiera sido hecha pues por los notarios básicamente y no por los legisladores. Muy bien, bueno, ya escucharon ustedes esta primera parte para introducirnos en la materia, como bien dice el maestro Juan Luis González Alcántara y Carrancá. Este país tenía 8 testamentos, hoy tenemos uno, el que se otorga, como él lo señala, ante notario público. O sea, si usted quiere testar, hoy solo testamento público o abierto. Pero el maestro Demetrio Cortés seguramente para esto tendrá también un punto de vista interesante, dada la trascendencia de la reforma, pero había que cuestionar, ¿trascendente para quién? Bueno, sí, trascendente para el interés de ante quién se va a celebrar o se va a otorgar el testamento, la última o la disposición de los bienes que tiene una persona para después de su muerte. Creo que de un borrón quitan la evolución de la figura del testamento, porque debemos recordar que nuestros códigos son casuísticos, es decir, tratan de contemplar todos los casos que pudieran darse en la realidad, y precisamente en toda la evolución del derecho se ha visto que había ciertos momentos, ciertos casos en los que era preciso tener la manera de testar. El testamento militar, cuando van a entrar a guerra o están por morir, bueno, pues tienen su derecho de ser escuchados por los compañeros en cuanto a la disposición de sus bienes. Así también surgió el testamento marítimo, el testamento privado, que tiene sus características, su modo, su momento en el cual puede otorgarse, y cada uno de los testamentos, pero de un momento, en un borrón que se da en no sé cuántos días de discusión, tal vez un solo día, acaban con la evolución de los testamentos, que ha llevado siglos, y más bien parece que hay una involución del derecho, como nos dijo el doctor Juan Luis, hay una involución del derecho. En vez de ver hacia el futuro, hacia la evolución de los testamentos, simplemente los quitamos. Los quitamos en interés de un sector, el sector notarial, y en perjuicio de la misma sociedad, que necesita o ha tenido el derecho hasta este momento de otorgar un testamento, de disponer de sus bienes de manera privada, sin necesidad de ir al notario. No que no quiera ir al notario, sino quizá porque no tiene dinero para ir al notario. ¿Por qué no pensar en la evolución del testamento? ¿Por qué no ir a un testamento privado electrónico? O no solamente un testamento privado, un público cerrado o un hológrafo electrónico. Un testamento, en lugar de pensar en la evolución del testamento, de la figura del testamento hacia los medios electrónicos, como ahora actualmente los tenemos, con la firma electrónica, que puede uno grabar y dejar ya la videofilmación segura. ¿Por qué no? Mejor los quitamos, preferimos quitarlos. El Distrito Federal se ha caracterizado por ser de vanguardia, por ir a la saga en las reformas, en las figuras jurídicas, pero en esta ocasión involuciona, no avanza, sino que va para atrás, en beneficio de un sector de la población que no es bien visto, ¿no? Eso no es bien hecho ni bien visto. Bueno, es importante para ustedes, si usted nos acaba de sintonizar, que sepa que estamos hablando del testamento. ¿Qué había? Había el testamento público abierto, que es el que continúa, el único, el público cerrado, el público simplificado, el hológrafo y los que han mencionado los profesores. Hoy tenemos un solo testamento. Usted tendrá que ir con un notario, pagar lo que en ese supuesto haya que erogar y otorgarlo con las solemnidades que el notario, que la ley exija. ¿Hasta dónde vamos a tener problemas, por ejemplo, al haber eliminado el público simplificado, que en realidad era para prevenir al adquirir una casa de interés social, que ésta tuviera el señor que se comprometía a pagarla, si fallecía o algún problema así, tuviera designados ya los legatarios para que ellos continuaran con esas obligaciones? Pero bueno, la realidad es esta, ya se modificó. Dentro de esto,
y como bien lo decía el maestro Juan Luis González Alcántara, son 57 artículos que se han modificado y reformado. Y se han derogado 97. Se oye muy fácil, pero son muchísimos artículos. Entonces, dejando al margen el número, sería conveniente, maestro Juan Luis González Alcántara, que le dijéramos a nuestra distinguida teleaudiencia qué pueden hacer. Porque, por ejemplo, a mí se me ocurría, claro, ustedes van a decir, es una utopía lo que voy a decir, pero bueno, si hicieron esta reforma, pues que hubieran puesto un precio simbólico. Sí, que hubieran reducido los costos para hacer el testamento, desde luego. 100 ¿no? pesos, 200 pesos, ¿no? O gratis, y van a tramitar el juicio sucesorio ante los notarios y se va a hacer el negocio de ellos. Un verdadero problema, el ¿no? que haya estas campañas anuales desde hace 10 años del mes del testamento y todo este rollo, pues yo creo que es una función pública. Están lucrando con la fe pública. Si bien es importante que se hagan los testamentos ante notario, pues ya la calificación que hacía el juez pues ya va a quedar borrada, porque les molestaba mucho a los notarios que hubiera quien impugnara la validez del testamento que se hubiera otorgado por personas adultas mayores, con problemas de senectud, con problemas de Alzheimer, en fin, había muchos cuestionamientos. Y con el pretexto de no saturar a los tribunales que cumplen con su función, solamente se va a tramitar el asunto de la sucesión ante el notario. Yo creo que pues la Asamblea Legislativa que viene ahora en septiembre, pues tendrá que retomar otra vez y estudiar si este cambio puede revertirse. Desde luego que sabemos que hay un grupo interesado en que no haya modificaciones, pero bueno, la responsabilidad social que tienen que tomar nuestros legisladores pues es muy importante. ¿Para quién legislan? Si legislan para favorecer a un grupo de intereses o legislan para la sociedad. Vean ustedes qué importante, porque en esto va a ser su patrimonio. Decíamos en otros programas, quítele problemas a su familia. Hoy, pues sí, vaya usted a hacer un testamento público abierto, hay que erogar lo que sea para eso, pero además, y vamos a una pausa y regresamos con esta parte de la reforma donde se da una gran competencia, aun cuando obviamente dice la ley, se podrá, es como facultad, hacer todo esto ya ante un notario público. Regresamos con ustedes en un momento.
En verdad es importante que ustedes sepan, conozcan la letra de la ley, lo que dice esta reforma. Ya lo señalé antes, son 150 artículos que se han modificado, derogado, adicionado, y dentro de ellos, porque en realidad se ha eliminado el testamento hológrafo, el marítimo, el privado, el militar, se ha eliminado el público simplificado, el público cerrado, el hológrafo, y entonces, sobre todo para que ustedes sepan, conozcan con precisión de qué estamos hablando, vamos a referirnos a la modificación que se hizo a 3 artículos de la Ley del Notariado del Distrito Federal, el 167, 168, 169. Yo le pediría al doctor Demetrio Cortés que nos hiciera favor, sobre todo para que estemos en lo mismo, que le diera lectura al primero, al 167 de la Ley del Notariado del Distrito Federal, para que nosotros a la vez podamos comentarlos y usted en su hogar sepa con precisión de lo que estamos hablando. Con mucho gusto, doctor. El artículo 167 de la Ley del Notariado para el Distrito Federal señala, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 782 del Código de Procedimientos Civiles, las sucesiones en las que no hubiere controversia alguna y cuyos herederos fueren mayores de edad, menores emancipados o personas jurídicas, podrán tramitarse ante notario. El que se oponga al trámite de una sucesión o crea tener derechos contra ella, los deducirá conforme lo previene el Código de Procedimientos Civiles. Se suprimió esta parte. El juez competente de estimarlo procedente lo comunicará al notario para que en su caso, a partir de esta comunicación, se abstenga de proseguir con la tramitación. La apertura de testamento público cerrado, así como la declaración de ser formal un testamento especial de los previstos por el Código Civil, se otorgará siempre judicialmente. Entonces, estamos en el 167. Creo que es importante esa parte de la que señalas, donde dice el juez competente de estimarlo procedente, comunicará al notario para que en su caso, a partir de esa comunicación, se abstenga de proseguir con la tramitación. Eso es muy importante, maestro. ¿Qué dirías al respecto? Yo creo que algo importante, debimos de haber dejado esas instituciones, esa posibilidad de hacer el testamento hológrafo ¿Por qué privado. se habrán quitado? Pues por facilitar el negocio de los notarios. Es como si lo que tuvieran los notarios no fuera suficiente. Tienen una influencia muy marcada en el gobierno de la ciudad y bueno, en la asamblea que ya se iba, pues antes de que se vaya, pues aprueban lo que les mandan. Yo creo que la falta de responsabilidad de los legisladores, que muchos de ellos pasaron a la Cámara de Diputados e incluso al Senado, que no saben ni lo que aprueban. Entonces, en lugar de haber armado un foro de discusión, debates en donde pudieran haber concurrido los integrantes del Colegio de Notarios, los mismos jueces, los magistrados, los abogados postulantes, los maestros, los catedráticos, no, pues lo hicieron en periodo de vacaciones del tribunal, nadie se enteró y lógicamente no hubo ninguna resistencia y nos encontramos con esas reformas que trastocan la estructura de las sucesiones. Usted recordará aquel libro ¿Qué hacer con sus bienes antes de morir? Que ayudó mucho a resolver los problemas de esta ciudad y de las gentes. Pues yo creo que, así como lo señalaba usted, el testamento simplificado resolvía un problema, por algo se construyen esas instituciones. El hecho de obligar a acudir ante un notario, pues la gente es muy decidiosa, piensa que si hace testamento se va a morir, pero podría haber hecho el testamento hológrafo. Nosotros tenemos muchos casos en los cuales se respeta esa voluntad, que más privado que eso. Ese es un aspecto muy importante, Juanito, porque estamos hablando con la realidad de lo que ocurre en tribunales. Esto no es teórico. Los 42 juzgados y por supuesto las 5 salas familiares tienen suficientes casos de testamentos, de sucesiones, sí, que inclusive siguen en trámite porque han sido figuras que se usan. Claro. Y ahora que ya no va a ser así, pues los que ya se hicieron quedan válidos porque no los pueden desaparecer.
Pero en términos generales, el impedirle a la población para que en el futuro pudiera utilizar esos instrumentos para resolver lo que podría llegar a ser un conflicto, pues yo creo que es un gran error. Esa es mi opinión muy personal. Acabas de emitir una opinión extraordinaria que vamos a tú y yo a comentar. Está el hológrafo. Ajá. El señor está vivo. Sí. Y se muere mañana. Pues es válido. Es por el tiempo en el que se realizó. Pero el testamento va a producir efectos jurídicos cuando se muera. Ustedes como juzgadores, ¿qué van a hacer? Esta reforma al Código Civil no puede aplicarse retroactivamente en términos de nuestra Constitución misma. El 1416 constitucionales no permiten la retroactividad, la aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de persona alguna. Entonces, tendrán que respetarse todos los testamentos que hasta este momento se hayan otorgado en la forma tradicional. Dado cómo somos los abogados, dice en perjuicio, el señor en el hológrafo deja fuera 8 herederos y nada más otorga uno, y esos 8 dicen, lo está perjudicando. ¿En perjuicio de quién? Aquí cabe preguntarse en perjuicio de quién. ¿En perjuicio va a ser de los herederos o en perjuicio del testador? Entonces ya hay una posibilidad de conflicto. De un conflicto. Siempre la va a haber. Siempre la va a haber. Bueno, es muy importante este precepto. Nos gustaría oír tu opinión, Demetrio. Me parece muy grave el poder que se les otorga a los notarios, porque ellos pueden directamente pedir, entonces, cuando no haya conflicto, pueden pedir directamente el testamento al Archivo General de Notarías. El Archivo General de Notarías se los va a mandar a ellos directamente y ahí se va a tramitar la sucesión cuando no hay conflicto. Pero, ¿quién va entonces a conflictuar el testamento si no ha visto el testamento? Porque el notario nunca se los va a enseñar, a nadie se los va a enseñar, ¿eh? Si vamos al notario y le pedimos que nos enseñe un testamento, no nos va a enseñar nada. Excepto que tengas un interés. Excepto que con el juez se lo ordene. Pero si no sé cómo está tirado ese testamento, cómo está otorgado, ¿cómo voy a saber cuáles son sus fallas? ¿Cuáles son los defectos que tiene ese testamento? Entonces, por ese lado, yo creo que todo juicio sucesorio debe iniciar ante un juez. Porque, sobre todo en la primera fase, que se denomina de declaración de herederos, de designación de albacea, de aceptación y protesta del cargo de albacea. Pero ya todo esto va a ser con el notario. Pero hasta en tanto, ahorita ya se elimina esa fase. Esa es la fase de conflicto. Es ahí donde se dilucidan los derechos de quiénes son los herederos, de quienes tienen derecho a heredar. Una vez pasada esa fase que se conflictúa y se resuelve ante el juez, entonces sí, que opten los herederos declarados, que opten si quieren hacer el trámite más fácil ante el notario, que se vayan ante el notario. Pero esa fase no la debemos eliminar, y está ya eliminada con el 167 y por ahí otro artículo del Código Civil que faculta tanto al testador como al juez y al notario para que pidan directamente el testamento ante el Archivo General de Notarías, lo cual a mí me parece muy grave, porque pues les abre todas las puertas al notario, y en vez de pensar, por ejemplo, en ¿por qué no piensan más bien en poner unas cámaras? Lo que nosotros tenemos ahí de problemas en el tribunal son personas de 90, 80, 85, 96 años que van a atestar todavía y que no sabemos cómo están sus facultades, y muchos juicios de nulidad de testamento están precisamente basadas en eso, en que estas personas ya, muchas de ellas tienen senilidad. ¿Cuál es su capacidad? ¿Realmente están capaces para atestar? El notario dice, sí, para mí está en plenitud de facultades físicas y mentales. ¿Pero quién es el notario? Sí, es una persona que tiene fe pública, pero es médico, ¿sabe él si está en plenitud porque él ve? ¿Y quién lo califica a él? Entonces, yo creo que sí debemos ser más cuidadosos en este sentido, y no dejar la puerta abierta tan fácil como la supuesta justificación de que es para evitar cargas innecesarias al tribunal. Yo creo que no debemos irnos por ahí. Si es la ciudad más grande del mundo y si hay trabajo, pues hay que poner más jueces. Más notarios. Sí, más jueces.
más jueces y a lo mejor más notarios, pero no pretender que con esa causa se justifique que ya nada más haya un solo testamento y que debe otorgarse ante notario. Ahora, vamos a seguir con ese método. Vamos a escuchar, si te parece, Juanito, claro, la lectura del 168, siempre de la ley del notariado, que también se reformó, que va en el mismo sentido. Recuerden ustedes que estamos hablando de que hoy, en el Distrito Federal, solo se puede otorgar el testamento público abierto, que requiere para su existencia y validez ir ante un notario público, satisfacer las solemnidades que la ley exige y obviamente pagar lo que esto corresponde. Por favor, el artículo 168 establece: si la sucesión fuere testamentaria, la tramitación notarial podrá llevarse a cabo independientemente de cuál hubiere sido el último domicilio del autor de la sucesión o el lugar de su fallecimiento, siempre y cuando se actualicen las hipótesis previstas en el primer párrafo del artículo anterior. En este caso, deberán obtenerse previamente los informes del archivo y del archivo judicial, así como de la oficina respectiva del último domicilio del autor de la sucesión, en caso de que hubiere sido fuera del Distrito Federal, a fin de acreditar que el testamento presentado al notario por todos los herederos es el último otorgado por el testador. Tú tienes la palabra, magistrado. Bueno, yo creo que una cosa muy importante que señalaba el doctor Demetrio Cortés: si el legislador fuera más consciente de su función, que está legislando no solamente para el momento, para la foto, para el presente, sino para el futuro, pues deberían de haber introducido modificaciones para videograbar los testamentos, para constatar que la persona no ha sido alienada, que el notario estuvo presente durante todo el trámite del testamento, dejar una constancia que se pudiera ver jurídica. La seguridad jurídica, que no sabemos, tenemos muchos casos en donde se impugna la validez del testamento, en que no tenemos la seguridad de que la persona no hubiera sido suplantada o que estaba bien de sus facultades mentales. Yo creo que hay muchas formas de darle seguridad jurídica a los testamentos. Estamos hablando del patrimonio de una familia, el patrimonio construido en ciertas circunstancias. Pensemos en este hombre que acaba de morir, que era el dueño de Maseca. Pues los hijos ya están peleando por la sucesión, por lo menos las notas financieras, las acciones se repercuten. El señor era dueño de Banorte y de ICE. Bueno, y sabemos de muchas fortunas que los hijos impugnan el valor de los testamentos. ¿Por qué no videograbarlos para los efectos de constancia? ¿Por qué no certificar la capacidad intelectual de las personas? En España y en todos los países de Europa, con una población que envejece, pues se impugnan esos testamentos de los adultos mayores, se exigen más requisitos, y aquí tratamos de hacerlo más fácil, partiendo del hecho de que el notario tiene un conocimiento médico y que puede certificar la capacidad intelectual de las personas, ¿no? Yo creo que, pues, si iban a modificar esto, debieron de haber escuchado ideas. Ya lo modificaron, pero lo pueden volver a modificar, sí. Que siento que sería un compromiso de la próxima legislatura. ¿Por qué razón? Pues porque son de esas reformas que se hacen al término de una legislatura y que ya a nadie le interesa. Ya se fueron a otro lado, ya están con sus maletas y nos dejan a la población con una laguna jurídica, con una legislación bastante deficiente desde el punto de vista de un operador jurídico, y yo creo que no se resolvió el problema, sino se facilitó la conveniencia económica, pecuniaria, crematística de un sector muy marcado de nuestra sociedad. Doctor Demetrio Cortés, en este sentido, como bien lo apuntaba el magistrado Juan Luis González Alcántara, hay que hacer reformas trascendentes, no en las rodillas. Esto que acabas de darle lectura y tu experiencia como juzgador choca. ¿Qué podríamos decirle a las personas que nos ven en este sentido para que sigan esta crítica constructiva que estamos haciendo? Pues que
no sé, sería mucho pedir que salieran a la calle y pidieran la existencia de los testamentos. Como dijimos al principio, nuestros códigos son casuísticos. ¿Qué queremos decir cuando decimos que son casuísticos? Pues que el legislador, a través de los siglos, a través de todos los tiempos, cuando se empezaron a hacer las compilaciones de leyes, pues trataron de englobar en estas compilaciones todos los casos posibles que pudieran darse en la vida social de las personas. Y los metieron, los regularon y los metieron en los códigos, pero no, es imposible que todos los casos puedan estar comprendidos en los códigos. Y por eso pensaron que tal vez una persona que se encuentra en el mar y esté en peligro de morir, pues pueda hacer un testamento ahí. Pensaron en la guerra también, el que esté en guerra pues puede testar si va a entrar en combate o está ya herido y muriendo en pleno campo de batalla, pues que pueda disponer de sus bienes también en ese momento. O que no tiene dinero para pagar el notario, pues que pueda hacer su testamento hológrafo o pueda hacer su testamento privado, ¿por qué no? O es atacado, como dice nuestra ley, es atacado de una enfermedad tan grave y violenta que no le permite ir al notario, o no hay notario en ese lugar, o habiéndolo, no puede ir al lugar donde está el enfermo que se está viendo gravemente en peligro de muerte. Aquí en el Distrito Federal a lo mejor podemos pensar que no se darían esos casos, pero sí se pueden dar. Si pensamos en el momento de tráfico, el tráfico tan solo. La influenza. Sí, en cualquiera de estas situaciones entonces puede darse el testamento privado. Entonces, ¿por qué vamos a desaparecer una figura que nace precisamente de los casos en los que se puede dar, que está vista por el legislador desde ese punto de vista? Bueno, vamos al 169, que es el otro artículo de la ley del notariado que se modifica para complementar esta hipótesis. Y luego iremos al del extranjero, que a mí me sorprende que dice que ya no se necesita legalizar, que habrá que verlo. Pero, ¿qué dice el 169, doctor? Sí, doctor. El artículo 169 dispone: la sucesión intestamentaria podrá tramitarse ante notario si el último domicilio del autor de la sucesión fue el Distrito Federal, o si se encuentran ubicados en la entidad uno o la mayor parte de los bienes, lo cual declararán los interesados bajo su responsabilidad, una vez que se hubieren obtenido del archivo constancias de no tener depositado testamento o informe de que se haya otorgado alguno, y previa acreditación de los herederos de su entroncamiento con el autor de la sucesión mediante las partidas del registro civil correspondiente. Podrán tramitar esta sucesión él o la cónyuge, los ascendientes, descendientes y colaterales hasta el cuarto grado. Fuera de estos casos, la sucesión deberá tramitarse por la vía judicial. El concubinato no contó. Bueno. No, ni la sociedad en convivencia, ni una serie de cosas. Yo creo que es una lástima que este legislador se hubiera ido dejándonos esa muestra de su trabajo, del descuido que tiene. Su ignorancia. Su ignorancia total, un descuido muy grande. ¿Qué pienso yo? Pues que, como dice el doctor Demetrio Cortés, las circunstancias de nuestro país, en donde tenemos una guerra contra el narcotráfico, en donde vemos que puede darse una situación de emergencia para el dictado de una disposición, el caso del testamento simplificado, pues que los dejamos a un lado. ¿Qué es lo que hacemos? Pues no estamos evolucionando en forma favorable, sino estamos retrocediendo, obligando a que las personas siempre acudan a uno. En el caso del testamento hológrafo había una disposición muy clara del extranjero que se encuentra en el país que lo podía hacer en su propio idioma, toda una serie de rituales, depositarlo, el rubricar y firmar. Pero yo creo que no ayudamos a la población ni tampoco ayudamos a la Administración de Justicia mediante estas cuestiones. No damos la certeza jurídica que se espera. Hay muchas cosas que hacer. Yo creo que el gobierno deberá de presentar una iniciativa, viene una nueva administración, tendrán la oportunidad de revisar cómo estamos en materia de testamentos. Yo no vi en la exposición de motivos ninguna justificación más que el querer dejar de dar trabajo en los tribunales y en el caso de los juzgados familiares, sino simplemente el quitarle una carga.
En España y en otros países, por ejemplo, el divorcio se tramita ante un notario, es otra circunstancia, el día de mañana vamos a llegar a este caso. Nosotros vemos que las adopciones se hacen ante un notario, no ante un funcionario judicial que representa otras cuestiones. Y bueno, pues estamos privatizando la administración de justicia y estamos renunciando a esa potestad que debe tener el Estado de resolver los problemas de la sociedad, ¿no? Bueno, vean ustedes cómo la materia es muy interesante, sobre todo por los efectos que va a producir en usted, en su familia, en su patrimonio. Y escuche bien, finalmente este es un programa constructivo, es un programa para orientar a quienes nos hacen el honor de permitirnos llegar a su hogar dentro del derecho familiar. Y bueno, vamos a ir a un corte, pero registre usted que desde hoy, si quiere hacer un testamento, solo puede ser público, abierto, y hay que ir ante un notario. Vamos a un corte y regresamos con ustedes en un momento. Entonces, en esta tercera y última parte del programa, vamos a ir haciendo algunas conclusiones para orientarlo a usted en su hogar. Para empezar, como le dije antes, ahora solo testamento público abierto. Se quitaron los que ya señalamos, pero yo le preguntaría al señor magistrado Juan Luis González Alcántara de Carrancá respecto a este otro testamento que puede valer en México, que es el celebrado en el extranjero, que dice la ley que debe ser con las formalidades de allá del país, etcétera. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, yo creo que ahí tendríamos la legislación federal, que es la que regula este tipo de instrumentos, pero además la federal no la federal no pueden tocarlo, no pueden llegar a esa allá pretensión. Siguen los testamentos, pero además el testamento, si cumple con los requisitos del lugar en donde se establece, es perfectamente válido. Nosotros hemos tenido problemas de codicilios, por ejemplo, que se presentan o se realizan en España, caso concreto en Barcelona, que crea y genera una incertidumbre legal porque México los proscribió y los tiene como no válidos desde hace ya mucho años, los codicilios, las disposiciones testamentarias secretas, por todas las implicaciones que tienen. Yo creo que en materia sucesoria teníamos, y por lo menos por lo que se refiere a la cuestión de testamentos, teníamos una buena ley, había una buena legislación, funcionaba y operaba, y con relación a los testamentos hechos en el extranjero, pues seguimos padeciendo los problemas como aquel testamento de Cantinflas y otras gentes que en el hecho de muerte hacen su disposición testamentaria ante una persona que no es un notario, que no cumple con los requisitos que establece la ley, y bueno, pues hay los problemas que tenemos. Y yo creo que hemos evolucionado. Nosotros suprimimos la legítima, que era la obligación de dejar determinado número de bienes al cónyuge y a los hijos, que restringía la libertad para disponer de los bienes como uno quisiera, y bueno, pues ahora tendremos que acudir ante un notario para hacer disposiciones testamentarias. Yo conozco notarios de una calidad excelente, de una honorabilidad, pero también sabemos de otros notarios y de escándalos que ha habido de suplantación de notarios, que no es la regla, pero pues también pueden hacer muchas cosas en detrimento de los posibles herederos, ¿no? Es una oportunidad para revisar la institución, que ojalá que nos convoque la Facultad de Derecho con la doctora Leoba Castañeda para que platiquemos de esto y veamos distintos puntos de vista. Yo siento que era bueno el que hubiera pues esas posibilidades de hacer el testamento hológrafo y cumplir con los requisitos. Hay gente que no tiene mucho que dejar,
Pero bueno, eso es seguridad jurídica y esa es la libre voluntad de qué quiero hacer con mis bienes. Y a manera de antes conclusión, morir. a la distinguida de la audiencia, ya frente a este hecho consumado, Pues acudan ante el notario. no hay otra. No hay de otra, paguen lo que tiene que ser. Quizás podremos pensar en un arancel mucho mayor y que realmente se cumpliera con esa disposición de favorecer la posibilidad de que todo mundo tuviera un testamento. Veíamos el caso del testamento simplificado que resolvió el problema del Infonavit. Cuando se otorgaba una casa, pues un señor tenía una pareja o la pareja tenía una familia y con el tiempo se traspasaba ese bien, creando innumerables conflictos ahora que cumple 40 años el Infonavit de su creación. Pues yo creo que era una forma de resolver y de anticipar la solución a un problema que se iba a presentar, porque las familias ya no duran. Pues ya lo quitaron. Aquí en el DF vamos a ver los mismos problemas y muchos mayores problemas, porque la gente cuando compra no piensa en morirse y menos en disponer de ese bien para después de su muerte. Maestro, respecto al mismo testamento celebrado en el extranjero, donde dice el Código de Procedimientos Civiles en el 891 que se modificó, que es válido y no necesita legalizarse. ¿Qué le podríamos decir a la distinguida de la audiencia en ese sentido? Y además, como sugerencia tuya, ya lo dijo el magistrado González Alcántara y Carranca, pues si usted quiere hacer un testamento, ahora ya no le queda más que ir al notario. Pero, si hubiera gente que tiene testamento hológrafo hecho por ahí guardado, ¿qué le sugerirías? ¿Que vayan a hacer público abierto o que lo dejen como está? No, sí, sabemos que el testamento posterior revoca el anterior. Obviamente, si ya no quiere que los herederos que ya figuran en su testamento, pues tendrá que ir ahora ante el notario, otorgar uno público que revoque al anterior. Si todavía su disposición es que los herederos continúen, no cambia en realidad su voluntad de la forma de testamento que hizo anterior, pues a él no le van a aplicar las reformas y ese testamento tendrá plena validez. Ahora, ¿podemos hablar, así como específicamente, de beneficios o perjuicios a las familias mexicanas con esta reforma? Obviamente sí hay perjuicios, porque ya se ha reiterado aquí en la mesa el testamento público simplificado. Para empezar, en el momento en la escritura donde se tiraba la compra-venta de estos tipos de bienes, que eran bienes sociales, de regularización de la tierra o bienes del Infonavit, en este testamento ahí mismo podían testar. En el caso de esposos, las dos personas podían testar y uno en favor del otro, lo cual está prohibido en las reglas generales de los testamentos, pero en este testamento en especial se permitía, ese artículo no era aplicable. Es decir, el esposo podía testar a favor de la esposa y la esposa a favor del esposo. Y, desde luego, nombrar legatarios respecto de sus porciones, uno o dos o los que quisieran. Con un solo testamento, en una sola escritura podía hacerse todo eso. Ahora, al eliminarse este tipo de testamento, pues en principio cada uno de los cónyuges tendrá que hacer su testamento y ya no podrá hacerse en la misma escritura. Uh-huh. Y más todavía, porque al final, cuando los mismos, una vez muertos los esposos, en el ejemplo que ponemos, los herederos, los legatarios que venían a adjudicarse el bien inmueble, podían a su vez, en esa misma escritura, podían a su vez ellos nombrar legatarios. Así lo permitía la ley, pero sin embargo ahora, al eliminar esto, se elimina también toda posibilidad. Es evidente que ha sido una reforma apresurada, que no ha traído, pues estamos esperando sus efectos, los beneficios que, como bien lo dijo el magistrado Juan Luis González Alcántara y Carranca, debieron preguntar, consultar, hacer algunos foros, porque es una reforma trascendente a una ciudad como la nuestra, donde las personas tienen una gran seguridad cuando las leyes están bien elaboradas. Cuando no es así, como está ocurriendo con la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en esta que ya se va, entonces, como decía el maestro Juan Luis González Alcántara,
es importante que los centros de educación superior, la Facultad de Derecho y las otras, se adentren en esta problemática para que ustedes sepan con precisión, ustedes que nos ven en su casa, qué hacer, porque a veces esto puede provocar una desorientación. Entonces, antes de despedirnos, maestro Juan Luis González Alcántara, ¿qué le puedes decir a la distinguida teleaudiencia que nos permite llegar a Pues realmente que consulten a sus abogados, que consulten a sus notarios, o revisen las ventajas, los que radican en el Distrito Federal, pues de hacer un testamento bien. Y a los legisladores, desde luego, el revisar todo este ordenamiento jurídico, y siempre debemos de pensar en que las reformas deben de hacerse con tiempo, meditadas, no entrar en vigor el día de su publicación, sino tener un tiempo para reflexionar y no hacer reformas sobre reformas como sucedió en la década de los 70 en materia de arrendamiento inmobiliario, que cada 6 meses cambiábamos la legislación, creando verdaderamente un caos. La estabilidad de las leyes nos da una garantía de que las cosas funcionen, y desde luego pues eso da seguridad jurídica y da una gran tranquilidad a la sociedad. Ahora, como ustedes saben, este es el canal de la transparencia. Por eso se significa dentro de todos los canales de la televisión. Si los distinguidos señores notarios que nos ven, que nos escuchan, quieren participar con nosotros, estaremos encantados de que lo hagan, porque ilustraremos a la distinguida teleaudiencia, aprenderemos juntos las razones, las ratio juris de estas reformas, porque las desconocemos. Pero ahí está ya una realidad, está la reforma hecha, y ahora, si usted quiere testar, o hace testamento público abierto, o muere intestado y quedará en la sucesión legítima. Un último mensaje, maestro Demetrio Cortés. Pues que se ha eliminado una figura jurídica que tiene vigencia, que de los cuales hemos estado conociendo casos, no está, es decir, no es letra muerta, es vida jurídica. De los 9,000 casos aproximadamente de juicios sucesorios que se están viendo cada año en el tribunal, 2,500 son testamentarios, los otros 6,500 son intestamentarios, pero de esos 2,500 hay un porcentaje, aunque mínimo, pero sí lo hay, de testamentos privados, y de todos los demás, el militar, desde luego esos mucho más raros, pero sobre todo del hológrafo y del testamento privado, sí tenemos casos, es decir, están en la vida jurídica, no son letra muerta y no había razón para que los quitaran. Muy importante lo que dice el maestro Demetrio Cortés, no somos teóricos, ellos son administradores de justicia, están trayendo para ustedes lo más trascendente, lo que resuelven día a día, y por ello, cuando usted nos hace el honor de recibirnos en su hogar, tratamos de llevarle lo mejor. Recuerde que este programa usted lo puede ver los lunes de 8 a 9 en la mañana, el mismo lunes de 8 a 9 en la noche, o los sábados de 9 a 10 de la mañana. Y por supuesto lo invito a que lea la columna Derecho Familiar, que como usted sabe, se escribo en el Sol de México, se repite en los 70 diarios de la Organización Editorial Mexicana, y tiene una gran difusión precisamente porque pensamos que debe llegar al mayor número posible de personas. De otra manera es difícil que esto sea una realidad, porque, como bien lo decía el magistrado Juan Luis González, esta reforma se hizo en periodo de vacaciones, nos enteramos ya ahora que se publica en la Gaceta Oficial, y bueno, el derecho familiar patrimonial, el derecho sucesorio, es una materia compleja, es una materia difícil. Quien diga que esto es derecho civil, bueno, pues evidentemente confiesa una ignorancia grave, porque uno es el derecho civil, otro el privado, otro el familiar, y totalmente distinto el derecho familiar patrimonial, el tradicionalmente conocido como derecho sucesorio, derecho hereditario, derecho de las sucesiones, porque ¿qué va a ocurrir? Ya lo señaló el maestro Demetrio Cortés, cuando se otorguen estos testamentos y haya sociedad conyugal. Me llama mucho la atención que no se incluyó, doctor, la hipótesis del concubinato. ¿Qué piensas? Todavía tenemos un momentito más. Yo creo que debieron de haber incluido, y además pues es evidente que nuestro sistema jurídico le da una
un reconocimiento al ¿Y la concubinato, sociedad la sociedad en convivencia también, para los efectos sucesorios. Y desde luego el caso del concubinato en el Distrito Federal es una institución muy generalizada que tiene consecuencias y trascendencias jurídicas. Como decía, hubiera sido mucho más interesante el reflexionar sobre el proyecto de iniciativa y no que pues no hubo la oportunidad de pronunciarse antes de aprobarse las reformas y yo creo que pudieron haber sido mejores, independientemente de que todos estamos de acuerdo en la función social que realizan los notarios, pero no creemos que estén por encima de los tribunales. Maestro, muchas gracias. Gracias, doctor. Tu presencia siempre tan elocuente, las reflexiones que todos los que estamos aquí, los en esta mesa y los que están enfrente, aprendemos siempre. Muchas gracias por tu presencia. Gracias, doctor, por la invitación. Gracias. Hasta la próxima vez. Y a ustedes, como siempre, nuestra muestra de agradecimiento permanente, porque ustedes nos ven, porque nos escriben al correo electrónico jhuitron@derechofamiliar.net o porque nos llaman al 56 39 22 35. Este programa es una realidad. Nos veremos en el próximo y reciban ustedes un afectuoso saludo de su servidor.